Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy les traemos una historia realmente escalofriante y misteriosa que los dejará sin aliento. Nos adentramos en el corazón de Estados Unidos, en el pequeño pueblo de Glenwood, Illinois, donde en 1974 una serie de asesinatos brutales sacudió a toda la comunidad. Lo más aterrador es que, hasta el día de hoy, el asesino nunca fue capturado. ¿Quién era? ¿Por qué dejaba las radios encendidas en cada escena del crimen? Si te apasionan las historias de terror reales, los misterios sin resolver y los crímenes que desafían toda lógica, este vídeo es para ti. Asegúrate de darle like si te gusta este tipo de contenido, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro relato como este. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias como esta. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este viaje a las sombras del pasado. Era una noche fría y ventosa de octubre en 1974, cuando los habitantes de un pequeño pueblo en el corazón de Estados Unidos comenzaron a notar algo extraño. Glenwood, una comunidad tranquila y apartada, donde todos se conocían, se enfrentaría pronto a un horror que nadie podría haber previsto. Glenwood, Illinois, con su modesta población de poco más de 1.200 personas, había sido un refugio de paz durante generaciones. Los residentes estaban acostumbrados a dejar sus puertas sin llave y a caminar por las calles solitarias durante la noche sin temor. Pero todo eso cambió una gélida noche de otoño. La primera víctima fue Mary Thompson, una madre soltera de 34 años que vivía sola con su hijo de 6 años. Mary era conocida por su amabilidad y por ser una trabajadora incansable. El 12 de octubre de 1974, su hijo fue encontrado llorando en la puerta de un vecino, diciendo que su mamá no despertaba. Lo que la policía encontró al entrar en la casa de Mary fue aterrador. La joven madre había sido brutalmente asesinada en su propia cama. El crimen fue cometido con una violencia que sacudió a toda la comunidad. Sin embargo, no había señales de entrada forzada, y ni una sola huella que indicara quién había cometido tal atrocidad. El pueblo quedó sumido en el miedo, y la pregunta en boca de todos era, ¿quién había hecho esto? Las semanas pasaron y la investigación no arrojó pistas claras. La policía no tenía sospechosos ni motivos para el asesinato de Mary. Los rumores comenzaron a circular, algunos hablaban de un forastero, otros de un conocido de Mary que podría haber actuado en un arrebato de celos. Pero nada era concluyente. 3 semanas después, otro asesinato sacudió a Glenwood. Esta vez fue Sarah Jenkins, una anciana de 72 años que vivía sola en las afueras del pueblo. Sarah había sido atacada en su propia cocina, donde fue encontrada con signos evidentes de una lucha desesperada. Nuevamente, no había señales de entrada forzada. El asesino parecía ser alguien que las víctimas conocían, alguien que podría haber entrado en sus hogares sin levantar sospechas. El miedo se convirtió en paranoia. Las puertas que solían permanecer abiertas ahora estaban cerradas con llave, las ventanas selladas, y las calles desiertas después del anochecer. Glenwood, una vez un lugar de calma, se transformó en un pueblo fantasma donde la desconfianza reinaba. La gente ya no confiaba ni en sus propios vecinos. Mientras la comunidad vivía con temor, la policía intensificó su investigación, pero parecía que el asesino era siempre un paso más astuto que ellos. El patrón de los asesinatos era inquietante, ambos crímenes fueron cometidos en la noche, las víctimas eran personas solitarias, y no había ninguna señal de que el asesino forzara su entrada. Pero había algo más, algo que la policía descubrió en ambos casos y que añadiría un toque aún más siniestro a estos asesinatos. En ambas escenas del crimen, se encontró una radio encendida, sintonizada en una frecuencia estática. La radio se convirtió en la pieza central del misterio. ¿Por qué el asesino dejaba las radios encendidas en estática? Era un mensaje, una firma. Los residentes de Glenwood empezaron a temer al sonido de la estática, asociándolo con la muerte inminente. La comunidad, antes unida, comenzó a dividirse por el miedo. Los vecinos, que solían ser amigos cercanos, empezaron a sospechar unos de otros. Las reuniones en la iglesia y en la tienda local se llenaban de miradas furtivas y susurros. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las muertes se detuvieron tan misteriosamente como habían comenzado. Glenwood intentó volver a la normalidad, pero el miedo no se disipó. Muchas familias abandonaron el pueblo, y los que se quedaron vivían con la sombra del asesino todavía sobre ellos. Las casas que una vez fueron llenas de vida,
ahora permanecían vacías, con cortinas corridas y jardines descuidados, como si el tiempo hubiera congelado todo en aquel fatídico otoño. Pasaron los años, y el caso de los asesinatos de Glenwood quedó archivado, sin que se resolviera nunca. El asesino nunca fue capturado, y su identidad sigue siendo un misterio. Pero las cicatrices en la comunidad eran profundas, y el nombre de Glenwood se convirtió en sinónimo de tragedia y miedo. Los niños que crecieron en ese entorno de terror ahora son adultos, y muchos de ellos recuerdan aquellos días con una mezcla de horror y tristeza. Décadas después, en 2013, un equipo de investigadores aficionados decidió reabrir el caso. Con la ayuda de nuevas tecnologías y técnicas forenses, comenzaron a examinar las pruebas de nuevo. Descubrieron algo inquietante: en ambas escenas del crimen, había interferencias de señales de radio que coincidían con transmisiones de un número de estaciones de radio piratas que habían sido activas en la década de 1970, estaciones que transmitían mensajes cifrados. Este descubrimiento llevó a los investigadores a explorar una posible conexión con actividades de espionaje durante la Guerra Fría. Los investigadores creían que el asesino podría haber sido un exoperador de radioaficionado o incluso alguien involucrado en el espionaje durante la Guerra Fría, utilizando su conocimiento de las frecuencias de radio para evitar ser capturado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos sugirieron que el asesino podría haber estado enviando mensajes codificados a través de las ondas de radio, ocultando sus crímenes bajo la apariencia de una simple interferencia. Sin embargo, sin pruebas concretas, esta teoría sigue siendo solo eso, una teoría. El caso de Glenwood permanece abierto, pero el tiempo ha difuminado los recuerdos y desvanecido las esperanzas de resolver el misterio. Lo único que queda son los ecos de aquellas noches oscuras, cuando un asesino acechaba en la sombra, dejando a su paso nada más que estática y muerte. Hoy en día, Glenwood es un lugar que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Los nuevos residentes no conocen la historia completa, pero aquellos que han vivido allí durante décadas aún sienten un escalofrío al escuchar una radio estática en la noche. Glenwood sigue siendo un lugar marcado por el horror de aquellos días. Y aunque el asesino nunca fue atrapado, su legado de miedo y misterio vive en la memoria de quienes aún recuerdan, advirtiendo que, a veces, el verdadero terror no viene del más allá, sino de la mente humana. ¿Podría el asesino haber seguido su vida normal, como uno más entre la multitud? O tal vez, en algún lugar, alguien sigue escuchando esa misma frecuencia de radio, esperando el momento adecuado para volver a actuar. El caso de Glenwood sigue sin resolverse. ¿Podría el asesino estar aún vivo, observando, esperando? Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más relatos como este. Nos encantaría leer tus teorías en los comentarios.